Bueno, muy bien. Mirá quién vino. Mirá quiénes vinieron, debo decir, hoy. Uy, cuidado. Entre ellos, Fede Vázquez, director de esta emisora, que casi se cae recién. Están? ¿Qué pasó? Estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos en orden. Bien, Fede Vázquez, Nico Terechuk, politólogo de la UBA. ¿Qué más tengo que decir? Nico, docente, también... Hay muchas etiquetas, sociólogo. las vamos a ir sacando durante. Bien, las etiquetas de Nico, editor del blog Arte Política, todavía. No, eso ya quedó, no existe más. No existe más, hay otras Bueno, cosas. pero es de donde nos conocimos, Eso así es que verdad. voy a seguir diciéndolo. Pero bueno, también consultor, Nico, vos haces encuestas para la UNSAM y esas cosas. Trabajo con algunas cosas Bien. de opinión que podemos charlar. Y Rosario Ayerdi, periodista, jefa de política del diario Perfil. Y también trabaja en C5N en Argenzuela. Así que de acá te vas para allá. Sí, directo. Gracias por haber venido No, por a los favor. tres, y sobre todo a quienes acudieron rápidamente al llamado. Vos también. Yo Claro. también. Ahí me dan por. ¿Para por quién contado. era el- Y Me vos dan estás por descontado. Sí. Bueno, muchas cosas para charlar sobre las elecciones de ayer. Ahí tenemos muchos ejes. Me parece que el primero sobre el que hay que, no sé, subrayar es la baja participación, ¿no? ¿Está bien decir que eso es una novedad? ¿Una mala noticia? ¿Lo más sorprendente de todo? ¿Ustedes lo dirían, Nico? Vamos charlando Sí, si quieres, dale, Rosario, sí, pero todo lo que Sí, quieran. sí. uno ve, digamos, bueno, a los que nos parece que está buena la participación, Sí. la participación baja es un problema. A los que nos parece que está bueno el voto obligatorio y que tiene muchas cuestiones positivas, este voto pseudo voto optativo que ya viene de hace un tiempo, es como que uno podría decir que se estrenó en aquella PASO del 21, si se acuerdan, donde ahí hubo una participación baja y después hubo otros movimientos que hicieron que la general fuera un poco más robusta. Fue a la Pues salida es de la un pandemia. semi-optativo porque como no hay una penalidad, realmente al final la gente va si quiere. Sí, como fenómeno de este tipo, desde los últimos 20 años, yo recuerdo que esa PASO del 21 llamó la atención en varios lugares de la Argentina y que, bueno, después empezaron a mover ciertas clavijas, digamos, ¿no? En algunos casos. Después, cuando hay elecciones generales para presidente, para gobernador, la gente quiere participar, se mueve, se ha movido históricamente y eso pasó hace muy poco relativamente en el tiempo también, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Sí me parece que, bueno, es una elección que viene habiendo en estas legislativas y también en la elección de los constituyentes de Santa Fe, baja participación. No es tan llamativo si estamos hablando de que hay un clima muy de antipolítica, la política se concentra más en los legislativos, ¿sí? La política, los políticos, esa idea, y acá hay una elección es una elección de legislatura y también un elemento que quiero agregar es no me parece que haya habido, además, una campaña fuerte ¿no? de cada uno de los No se vio un clima electoral, decís políticos. No sé, ustedes veían tanto gente por la calle, militancia, movimiento, actos grandes, este tipo de cuestiones, me parece que no los hubo tampoco. Así que, bueno, sí, la baja participación es un elemento que es importante a tener en cuenta. Por lo que estamos viendo en los datos de esta mañana, un poco más, esa baja participación es un poco más baja en términos comparativos en los barrios del sur de la ciudad. Donde ganó más el peronismo, además. Sí, un poco más baja. O sea, baja en general. Baja todo, me parece que es el título. Tiende a bajar un poquito más comparativamente con las legislativas del año 21 en la zona sur de la ciudad. También es algo a tomar en cuenta y es un elemento más a debatir. Sí, sobre eso también me parece que hay un mensaje para el peronismo en la provincia de Buenos Aires en la próxima elección, porque claramente hay un sector que le está pasando mal y que no está yendo a votar. Entonces, ojo, porque en la provincia todo el cordón del conurbano la está pasando mal y ojo porque es el votante justamente del peronismo. Me parece que lo tienen que empezar a leer porque además incluso puede ser el que acompañó a Milei en su momento, que perdió el peronismo, pero bueno, ahora no está yendo por el peronismo, directamente está quizás no yendo a votar. Y en el peronismo no está encontrando como una respuesta a eso de que la está pasando mal. Totalmente. Y con respecto a la participación, yo tengo una contradicción muy grande que además pasó de un extremo al otro. Por un lado, me alarmo y digo, hay un sector que está entendiendo que el voto no es
el camino, o sea, entonces ahí y aparezco con qué está pasando con la democracia o con lo que tiene que darle la democracia al ciudadano, y hay encuestas que ya empiezan a marcar que están diciendo que si el gobierno te termina resolviendo lo económico, te bancás un gobierno más autoritario. Entonces ahí es como que digo, hay que alarmarse con este porcentaje de electores, porque claramente hay un ciudadano que dice, la política ya no me lo resuelve, ¿para qué voy a ir a votar? O sea, tenías 17 candidatos acá, podías votar... De todo, podías votar hasta en chiste. Si querías votar en chiste, votabas en chiste. No quisiste ir a votar. Y después digo esto que... ¿a quién le importaba esta elección? O sea, no sé si no hubo campaña, sí, claramente en la calle no, en la televisión sí, hubo una disputa muy fuerte, pero claramente decís, bueno, no le importaba a nadie, la ciudadanía entendió que no era una elección, que se peleaban entre ellos y que no era una elección para ellos. Entonces paso entre estas dos cosas, que digo... Tengo que alarmarme por este porcentaje. Bueno, me parece que vamos a tener que seguir mirando qué pasa. Hay que decir esto, ¿no? Es la primera vez que en la ciudad se votan las legislativas desdobladas. Claro. Porque nunca habíamos votado jefe solo de gobierno, claro. Y eso, el jefe de gobierno sí te motiva a ir a votar. Sí, se entiende más lo que votas. Eran poco atractivas en sí, ¿no? Digo, en cualquier momento y lugar, tal vez. Agrego algo que no se pisa, creo, con lo que dijeron antes ellos, que es... Yo no dejaría de ver que hay una parte de la política que ahora es gobierno que creo que no tiene, a diferencia de lo que vimos de la democracia para acá, y no le importa que la gente participe. Me parece, hasta creo que no lo expresaron así, pero consistentemente con sus otras ideas respecto a el vínculo con la democracia, con la participación, me parece que no estarían viendo esto como un problema, que participe menos gente, o incluso que fuéramos en un futuro a un voto optativo. Digo esto porque no me parece, no digo que la gente no fue a votar porque tenemos este tipo de gobiernos, pero sí, además de que estamos teniendo una tendencia a la baja en la participación que viene de largo y demás, nos encontramos con fuerzas políticas que están mucho más desprendidas del compromiso democrático, entre ellos la obligatoriedad del voto, que no es una excepción total, pero hay muchos países que tienen el voto optativo. Y digo algo más también, que es que estamos manoseando últimamente la forma de votar. Que las maquinitas, el lugar, no se entiende cuál es el lugar de los partidos políticos en las elecciones. Antes estaba como parte de la responsabilidad ciudadana el custear las elecciones, en que sean transparentes, no dependía de una maquinola, del sistema de no sé cuál, sino de la gente. Eso lo fueron transformando las mismas fuerzas políticas, de hecho, mal y pronto, que fueron provocando votos en la forma de votar. Digo que tenemos una democracia larga y demás, donde el desgaste es natural, la crisis económica puede ayudar también a que la gente se distancie, pero desde la política se vienen dando para mí señales que son mucho más proclives a quédate en tu casa que a participar. Me parece, lo pongo como elemento, no que explique, insisto, la baja ahora en Capital, pero para mí es un dato político de acá al futuro. Sí, y además, bueno, ahora se viene en Buenos Aires la boleta única de papel, el desdoblamiento de la propia ciudad de Buenos Aires, sí, en ese sentido un poco la cosa, ¿no? Hay que ver eso, como resulta que puede ser... acá se votó muy rápido en Buenos Aires porque una elección, como ya dijeron, solamente legislativas y con la máquina. El experimento de la provincia de Buenos Aires, no sé, ¿no? Da miedo lo que va a pasar ahí. Es interesante lo que dice Fede, digamos, en el discurso de la situación esta de desafección que se ve en muchos lugares del mundo, en el sentido gente que dice no me interesa la política, pero toma posiciones políticas también. Eso es una discusión, ¿viene de abajo o viene de arriba también? Del lado de Milei hay una cosa de arriba, o sea, si yo primero que digo, lo que te falta a vos te sentís mal, lo que te falta a vos lo tiene otro. ¿Sabes quién es? Es otro político. Primer tema. Ya no es la pandemia, hubo una guerra en Ucrania, sí. La casta. Hay problemas, hay una guerra comercial, es tiro para el costado, son algunos políticos y también son algunos grupos. Hay algunos grupos a los que esos políticos benefician y se están quedando con lo tuyo. Eso ya es una cosa hacia la política. Por otra parte, a los legisladores se les ha dicho que son ratas, ratones. Sí. Por otra parte, se utiliza, digamos, hay un senador acusado de recibir una valija con plata que se la llevó a Paraguay. Hay un desprestigio general también. Claro.
Pero a la vez, quiero decir, Incentivado por el propio gobierno. suponemos que ese dinero, no sé, se está investigando. ¿De dónde salió ese dinero? Entonces, hay a vos en esa desmovilización, te va sirviendo también decir que además de que vos tenés desconfianza, son todos corruptos ahí, y además estar operando ahí con un montón de cuestiones. O sea que hay un vaciamiento también desde arriba. Digamos, son muchas capas de cosas. Sí, porque además agrego, para subrayar algo que había dicho Ro, que el peronismo también tiene una propuesta que no está muy clara cuál es. No. Para la ciudad, digo, la campaña de Santoro, mirando un poco la campaña en concreto, fue la que más habló de cuestiones de la ciudad, pero por momentos se iba a eso y hablaba de la crueldad, entonces ahí hablaba más de valores. En general, más a nivel proyecto nacional, no pareciera que haya una propuesta clara del peronismo, por lo menos en este momento. No sé. Y incluso yo venía pensando, ¿qué te llamó la atención o qué te atrajo de la campaña de Santoro? Nada, o sea, sí, o sea, y laburamos de esto, o sea, Sí. de decir, che, todo el tiempo, la estamos mirando la campaña. Ahora, no me quedó nada de la campaña de Santoro. Tengo a Santoro desarmando una motosierra, hablando, sí, pero no me quedó nada. Imagínate para el votante propio tampoco, o sea, ¿no? Me parece que tampoco llegó a interpelar a ese votante propio, o llegó a convencer. Yo no creo que, no sé, es un desafío. No conozco a nadie que en esta elección, porteños, la mayoría son bonaerenses, que en esta elección haya ido a votar convencido por el peronismo. O sea, que diga, che, tengo ganas de ir a votar. Sí. O sea, Yo creo que ahí sí hay algo que siempre existe en cada elección, que es, bueno, ¿quién le da el sentido a la elección? ¿Cuál es el sentido de esta elección? Incluso cuando los analistas lo tienen que plantear. El marco. ¿Cuál es el marco? ¿Qué es lo que se está yendo a votar? ¿Qué es lo que se define acá? Bueno, en este caso sí parece haber habido y había más movimiento en cuanto a la definición de un liderazgo en un territorio que es hostil al peronismo y que había mucha fuerza, mucho dinero, muchos discursos y muchas situaciones que giraban en torno a que lo que se definía en esta elección más que nada era la jefatura de política de este distrito entre el mileísmo y el PRO. Claro, digamos. lo más atractivo era la interna de la derecha, que Entonces, se jugaba un poco ahí. Macri-Milei y esa disputa. Si yo pudiera decir es, digamos, todas las fuerzas políticas que quieren ganar tienen que poder, van ganando cuando van planteando cómo es la cancha, qué es la cancha, qué es lo que está en juego, qué es lo que está en discusión y hacer eso interesante, digamos. Eso sí, me parece que es una elección que puede ser para cualquiera que quiera hacerlo. En ese marco, también, bueno, ver un poco, yo creo que como que las imágenes opacan los datos, digamos, al gobierno también le sirve decir, bueno, ¿cuál es la imagen? Gané, estoy primero. Los mercados, darle una señal, soy el líder de este espacio político con una elección de concejales de la ciudad. O sea, también los análisis tienen que ir matizando. Yo creo que hay hoy algunos análisis en los medios matizando eso, en el sentido de, bueno, es un 30% que lo votó a Adorni. Está viendo este cambio de piel. Un 30% dentro de un padrón que votó poco. Exacto. Y también este cambio de piel del voto Milei. Vinimos hablando mucho sobre el impacto del tipo de voto de Milei, que era un voto transversal, parecía ser un voto transversal a las clases sociales, donde jugaba mucho la edad, jugaba mucho más el género que el lugar donde vos naciste, y agarraba votos en ese sentido, donde el protagonista nuevo parecían ser estos varones jóvenes y aparecía este voto de un lado y del otro, del barrio más lindo y del barrio que no es que no tiene tantos beneficios, digamos. Acá parece, por el mapa, uno también podría empezar a sacar una conclusión de que ese voto empieza a parecerse más al voto del PRO, donde aparece con más fuerza en los barrios de más alto poder adquisitivo y con menos. Quiero recordar que hay estudios muy clásicos de cuando fue el voto de Menem, donde Menem en la elección del 89 saca más o menos, estoy haciendo estilizado, pero hay un texto muy, muy famoso de Sidicaro, el sociólogo Sidicaro, saca más o menos la misma cantidad de votos que cuando se reelige, pero ese voto había cambiado de piel. Claro.
No eran los mismos votantes. No el eran- 89 no eran- era un voto peronista clásico Claro. en su conformación, el 95 nada. que ver. Había algo de votantes de muy alto poder adquisitivo y de muy bajo, y había perdido todos los sectores medios trabajadores justamente por el golpe del ajuste, pero en la aritmética le daba lo mismo. Acá uno podría poner un signo de interrogación, ya está cambiando de piel ese voto. Bueno, Sí. algo hay que mirarlo, no sabemos, pero digamos, la otra pregunta sería, bueno, esta ficha de los sectores más populares, en algún caso, no total, sino que estoy diciendo que es como transversal, que habían puesto parte de ellos a Milei, bueno, en el mapa de la ciudad norte-sur parece haber cambiado. También ahí qué está pasando con este plan Sí, económico. evidente. Yo ahí diría, también comparto lo que vienen diciendo, sumaría, lo expresaría así, que es claramente, para mí lo que pasó en la ciudad, el dato importante es que el voto antiperonista tiene un nuevo dueño. Ajá. O sea, eso para mí es el dato lógico, no muy original, pero me parece evidente. Que digo igual porque en el domingo del programa había unas discusiones sobre Sí. eso de en ver o no al voto de Milei como antiperonista. Para mí, sí. O sea, De hecho, primero, hicieron campaña explícita Claro. con eso. claro, yo Y Entonces, funcionó sobre le el final. funcionó. Sobre el los final dirigentes funcionó. políticos para mí suelen decir en general más o menos lo que piensan. Mm. Por supuesto, no en todos los casos. Pero más o menos, digo, las cosas reiteradas, vos le escuchás a Cristina hablar y más o menos la cosa le importa, te lo dice, Macri, más o menos. Después alguna campaña puede ser un poquito más, más mentirosa, pero... Y me parece que los libertarios suelen decir lo que piensan. Bastante, diría, ¿no? Bastante sin filtro, para mal. Y hay algo que lo vienen diciendo desde antes de ganar. ¿Qué le vienen diciendo al votante del PRO? Somos nosotros, ustedes quedaron viejos. ¿No? O sea, Sí. no están diciendo... Después me parece una sociología un poco extraña donde decir que Milei venía a hacer otra cosa, que era un nuevo peronismo. Bueno, o sea, Milei le empezó a decir a la población y a los dirigentes políticos ustedes... No le decía, ustedes fracasaron el peronismo. Él dice, ustedes son... El peronismo está afuera, no debería existir. ¿No? Sí, Aunque le diga queremos Kirchner- poner los clavos al cajón y esa Bien. historia, ¿no? Y respecto al macrismo, decir, bueno, ustedes fracasaron, nos toca a nosotros expresar esto mismo. Entonces, bueno, la campaña de Adorni fue eso todo el tiempo. Sí. Pero y es muy importante cuando ganan, o sea, la noche del domingo, de ayer, lo vuelve a decir. Adorni dice dos cosas, ¿no? Llama a los dirigentes del PRO a que se sumen en términos individuales, ¿no? Sí. Tabula rasa y demás. Y después dice... Somos nosotros. los que vamos a déjennos terminar hacer con, lo que con el tenemos que hacer. kirchnerismo Ujú. como objetivo político. Sí, sí, sí. Y esto también se dice poco. Para mí el objetivo político expresado reiteradamente por Milei y sus candidatos es terminar con el kirchnerismo, que me parece es una forma de decir peronismo hoy. Entonces, yo creo que en la ciudad pasó eso, y también te lo refleja otra cosa, que también lo dijeron, bueno, la candidatura de Santoro sacó el famoso 25-30 puntos que logra siempre, sacar el peronismo en esta ciudad hace mucho tiempo. Eso no varía Todo lo alrededor. lo otro, ¿no? Entonces me parece que eso también para salir de no pasó nada tan raro, me parece, el domingo. Sobre el voto peronista está Claro, igual. la pregunta la dejo picando, después de Sí. tiempo, yo digo, para mí, para jugar un poco entre qué podría hacerse o no la ciudad, para mí lo que entra en crisis, pero por la reiteración tal vez, viste que vos lo decías en tu programa, que es como, ¿por qué los candidatos del peronismo, del kirchnerismo acá venden bueno, esta vez sí? De hecho se llama ahora sí. Esa hora Buenos hora. Aires. Claro. Bueno, Claro, no. eso no tiene ningún sentido porque no hay ninguna forma en que eso pueda ocurrir. Por lo menos bajo estas variables. Son muy consistentes, son 20 años de elecciones. No estamos hablando de en distintos climas electorales, económicos. En la ciudad de Buenos Aires el peronismo no logra representar en términos de peronismo, aún poniendo candidatos blandos. Me puedo pensar en Lammers, Radicales. en Filmus, incluso alguien que ni siquiera es, claro, peronista como Santoro, no logra atrapasar. Es que vos me parece fíjate que es el otro dato. Sí, fíjate que para el 2027, si tienen alguna chance, en lo único que están pensando es en ampliar y en sumar a una gran interna a Larreta y a Lustó. Ujú. O sea, Claro. está claro que no es ahora y no es en 2027 para el peronismo. O sea que si tienen que tener alguna posibilidad, no es el peronismo en Bueno, la tal ciudad. vez no está mal pensado eso, ¿no?
Si es asumir un poco Claro. cuál es la identidad Decir, de esta bueno, ciudad. listo, Decir, bueno, nosotros no llegamos, como o peronismo sea, no vamos a poder hacer nada, nada. Pensemos en otra identidad. Vamos a algo un poco más prosaico. En esta especie de interna que ganó, ¿le gana Milei a Macri o la Libertad Avanza al PRO? Eso me parece que también es el segundo dato más evidente, ¿no? O sea, baja participación, pierde el PRO. Sí. Eh, Hoy decían en La Rosada, no está muerto el PRO, está muerto Mauricio. ajá. ¿No? O sea, como para, obviamente, tendiendo una soga a todos los que ahora se van a, Claro, se pero van a acercar. Y ¿se esa van a disputa acercar personal. a modo pro o se van a acercar No. como dirigentes y se van a subsumir en otro partido? Porque ahí el pro deja de existir, digo, si vos, qué sé yo, si te pasás un partido como dirigente Sí. individualmente, Me parece que al único que le preocupa que el PRO deje de existir Sí. es a Macri, ¿no? El resto quieren pasarse. Ya está, o sea, tienen que seguir haciendo política. Entonces, bueno, seguimos haciendo política en La Libertad Avanza. Ahora, es esto, es hoy los números que tiene La Rosada. Yo ahora le presto bastante atención Sí. al número de La Rosada porque en la semana dijeron los Penato en 15. Yo decía, no puede ser, los Penato en cierto. 15, nosotros empatados. O sea, la verdad es que saben leer un poco el escenario, me parece, y estaban muy confiados Sí. y la vieron y dijeron esto va a salir así, Ujú. y sucedió. Ellos dicen, nosotros en la provincia tenemos 35 puntos, con o sin el PRO. El aspiracional es 40, o sea, como un montón, ellos saben sus límites, podemos llegar a 41. Bueno, el tema es ahí cuánto va a sacar el peronismo, ¿no? Pero hoy los números que tienen es La Libertad Avanza, el sello en la provincia de Buenos Aires es 35. es un montón. Es un montón. Es un montón. Sí, sí. Eso deja al peronismo con qué, con más, menos. el- Hay una pregunta que con también más. sí. Suponemos, ¿no? Sí, claro, no sé. Porque hay una pregunta que se hacían también el domingo en la pregunta, que era ¿de dónde, si acaso había habido, y esto también te lo pregunto a vos, Nico, una migración del voto peronista histórico a Milei? Claro. Lo que decían algunos consultores, Fede descree de esto, pero no sé, habiendo nuevas generaciones que entran a votar, yo conozco muchas familias históricamente peronistas cuyos hijos que votaron por primera vez en esta elección son libertarios. Entonces, digo, ese es el de última, ese voto peronista que uno podría pensar. Sí, yo ¿Existe o no existe yo eso? te agregaría también una dificultad más que es, digamos, el gobierno en la centralidad que está teniendo, el presidente va logrando esa centralidad, tiene una forma y un plan económico que también trabaja mucho sobre la fragmentación. Digamos, donde toca fragmenta. Vos ves datos, digamos, de consumo y este plan hace que está muy planchado con esos pisos de consumo de carne, leche y yerba. Y hay algunos productos durables, digamos, autos, motos o los viajes al exterior que tienen un pequeño veranito. Entonces, digamos, la sociedad se va fragmentando más. Sí. Lo federal se va fragmentando más, las regiones se van fragmentando más. Si vos no haces obra pública, se va fragmentando más el territorio. Y sobre eso, me parece que lo que busca es, bueno, quedarse con decir, bueno, ¿cuál es mi porción? ¿Cómo armo mi porción de esta fragmentación? Digamos, ¿no? Me parece que en eso busca trabajar. Y bueno, lo que hay que pensar es, bueno, qué es lo del otro lado, digamos. ¿Cómo vos vas, por un lado, sabiendo cuáles son los tuyos, cuáles tenés que tratar de aunar, cómo los tenés que tratar de qué sentimientos también tenés que poder tratar de inyectar, digamos, en el sentido de, en ese para qué, digamos, bueno, ¿para qué había que salir a votar el domingo en la elección de la ciudad? ¿Para qué sería ¿para qué hay que ponerle un freno a Milei en algunas cosas? Digamos, ¿qué es lo que puede ser beneficioso de eso? ¿Cuáles son las preocupaciones, los sentimientos o incluso los sentimientos positivos que se pueden movilizar en ese sentido? Me parece también que hay una velocidad de todo, ¿no? Velocidad del análisis, velocidad de los discursos, velocidad digamos, todo es como muy acelerado. Sí. Y creo que le toca también a los dirigentes parar las pelotas, digamos, ver las cosas un poco más Bueno, de no va a ser lo mediano que haga plazo. Milei, me parece. No. Nadie de la Libertad Avanza va a parar ninguna No. pelota, Nico. Hay muchas veces una especie de sofisticación y resofisticación de algunos discursos, de algunos análisis, de
Sí, la cierta necesidad me parece de buscar como la novedad, o sea, todo el tiempo está pasando algo nuevo. Yo decía, bueno, si analizás los datos de la ciudad, más allá de esa novedad que no es, no es poco relevante que el PRO esté cediendo el electorado a otra fuerza política, es algo, ya pasó en la nacional, o sea, era hasta esperable, quiero decir, lo loco hubiera sido que el PRO hubiera tenido una fuerza institucional tal para retener un voto. El sello hubiese funcionado en el cuarto Aparte, oscuro. te digo más. Ya le pasó hace un año y medio. Y pasa en otros países, las nuevas derechas se comen a las viejas derechas. Es una constante. Viene pasando, entonces ya el PRO podría haber advertido tal cosa también. Sí, no, y te iba a decir lo del tema del voto, y entonces yo lo que digo es, en la ciudad de Buenos Aires no parece, digo, el peronismo no sacó mucho menos de lo que viene sacando. ¿Sí? Tanto corrimiento no parece haber habido ahí en términos de perder un montón de votos. Por esto que yo preguntaba si de dónde está sacando votos. La provincia de Buenos Aires hay que ver, tienen que votar. Sí. Hasta ahora lo que tuviste, a Milei le fue muy bien en algunos lugares del interior donde había voto peronista más fuerte, pero un voto peronista, como decía Nico, ya venía fragmentado, con realidades locales muy, muy dispares, que creo que el gobierno de Alberto se acentúa. Esa pérdida de referencia nacional, ¿no? Que en su momento supo tener Cristina, que siempre le costó también hay que decirlo, el kirchnerismo siempre le costó el interior, los interiores, esa idea, porque también hay análisis, o sea, porque viste, había un peronismo que era hegemónico y era lo mismo el jujeño que el de la Matanza, no tuvo nunca nada que ver, siempre el peronismo fue así y los últimos años más. Lo que digo es, en la provincia de Buenos Aires el peronismo le ganó a las tres elecciones. ¿Seguirá pasando eso o no? Me parece que ahí va a jugar, ahí me parece que va a tener un pulso en relación a esa población, qué experiencia tiene. Con la novedad del desdoblamiento, por primera vez. Y te diría con la interna del peronismo que no sé. Y con la interna del peronismo. Sí, que imagínate, el 7 de septiembre vamos a ir a votar con la boleta común, o sea, la sábana. Sí. La primera elección es la sábana, después en la general se estrena la boleta única. De papel. Vamos a ir a votar. La sábana, perdóname, es la la histórica, claro, la que conocemos todos, como vamos a votar. Vas al cuarto oscuro y está el papel. Con 2 papelitos. Claro, pero con un papel que te va a decir quiénes son por ejemplo, en la 8ª sección, los diputados provinciales que vas a votar. O sea, la verdad es que yo te digo la verdad, no conozco algunos, te digo, nombres de mis diputados por la 8ª sección y menos los concejales. Entonces también estábamos hablando de qué pasaba en la ciudad. No sé quiénes son mis concejales, o sea, de ningún partido en La Plata. Sí. O sea, vivo en La Plata, duermo todos los días en La Plata. Sos editora de perfil de política. Imagínate que yo te puedo nombrar, de 24 te puedo nombrar 3 concejales como mucho, ¿entendés? Sí. O sea, imagínate lo que le pasa al ciudadano. Ahora, que está totalmente... Rosario, eso había que tener en cuenta igual que por el sistema electoral tampoco tenés más el arrastre. Claro, por eso. Porque antes hubieras tenido una boleta donde tenías yo votaba por arrastre votabas y sí, ahora, a vos te decían que era la cabeza ese arrastre no está, porque tenés una boleta única para diputados nacionales. Igual te hubieras encontrado con esta boleta, Rosario, la de papel, en otra urna al mismo tiempo. En otro cuarto. Con lo cual, hay un toqueteo de las reglas electorales, hay una eliminación de las PASO después de muchos años, hay una eliminación, hay un cambio, digamos, bastante fuerte en eso. Y también estas fuerzas centrífugas que están habiendo en lo federal hace que los distintos gobernadores también buscan preservar, digamos, o tratar de plantear dónde se va a jugar esa cancha. Creo que en ese sentido no hay que leerlo tan diferente lo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es algo que lo que están haciendo todos los gobernadores. Sí, de pero buscar ahí hacer está una la definición. diferencia y que pasó en la ciudad. No se puede provincializar una elección en provincia y en ciudad. Vos en Santa Fe podés hablar de las cosas de Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires es muy difícil que pienses en que se pueden hablar de las cosas de la provincia de Buenos Aires. Es algo interesante. El platense mira a los medios porteños, no mira, no tiene un canal, o lo tiene, pero no se consume. Lo mismo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Fenómeno. Eso puede ser bueno o puede ser malo, quiero decir, o sea, en el sentido que es malo si yo erro el tono, pero si encontrás la campaña, si todos nacionalizamos, o sea, si estamos discutiendo lo que te digo, Nico, es más, por más que la centralidad la tiene el presidente. Uno podría pensar que hay distintas políticas y puedo enumerar
se pueden enumerar muchas todos los días en los medios de comunicación que están afectando cuestiones territoriales, sociales, de obras públicas, educativas, universitarias en la provincia de Buenos Aires, de poder adquisitivo también. O sea, vos, digamos, tenés la forma de decir, el tema es, me parece, insisto, me parece que esto de frenar a Milei o no, es Milei o no, está dado. Ya está dado, cada vez está más dado. El tema es si el peronismo puede explicar o puede darle un sentido a los por qué hay que frenarlo. O sea, ¿cuál es el sentido? Porque además ahora, evidentemente, hay que incentivar a que la gente vaya a votar. Porque eso tampoco está dado. De acuerdo, igual eso, te insisto, me parece que viene siendo más una constante en las legislativas. Tenemos como antecedente la del 21, donde hubo problemas en ese sentido por primera vez. Y territorialmente el peronismo de la provincia de Buenos Aires trabajó, digamos, uno lo ve también en los niveles de participación. Si vos te acordás de la PASO del 21 a la general del 21, la participación aumentó bastante. Y lo hizo justamente, salió el peronismo a buscar el voto. Bueno, eso debiera ser del primer día. Lo que también está pasando, Diego, es que hay disputas internas en el peronismo de la provincia de Buenos Aires también. Y muchas veces, que eso es algo que comentábamos recién, se buscan, digamos, análisis y datos para, bueno, cada uno sustentar su posición. Sí. Cada uno decir, yo tenía razón en esto, yo tengo razón en esto, y para eso agarro 2, 3 datos, 2, 3 elementos. Me parece que, eso hoy el kirchnerismo salió un poco a decir, no había que desdoblar las elecciones. ¿No? O sea, mirando lo que pasó. ¿Quién lo dijo? Teresa García. Bueno, diciendo, como Cristina diciéndolo, digamos. Por eso, no había que desdoblar. Sí, ¿no? Hay una cosa, aprovechando que ambos dos son bonaerenses, no es nuestro caso, que, por ahí un poco más de cerca lo vieron. A mí sí me llama mucho la atención la elección a la que se va a ir en septiembre y en octubre, por todo lo que contaban, ¿no? Que no tiene mucho antecedente. No. Con una provincia tan gigante, con secciones tan grandes, pero al mismo tiempo que ninguna tiene una identidad. No soy de la sección, no existe eso. Entonces, es como muy extraño lo que va a pasar ahí. La típica dice, si Cristina es candidata, bueno, va a haber un montón de gente que quiere buscar la boleta de Cristina y no vive en la sección de... no vive en la tercera y va a decir, ¿y cómo hago para votar a Cristina? No sé cómo se va a procesar eso. O sea, es como me supera a mí también, el quilombo ese. Y también otra que yo escuchaba en favor del axelismo, que no sé si será así o no, que es como, bueno, eso habla de que hay algunas realidades locales que se imponen en este tipo de votaciones. No, porque la gente está votando, bueno, viste que es dinámico, se dan muchos cruces en lo provincial y la provincia entre cómo por ahí votás, sos antiperonista, pero el intendente, la verdad que porque está haciendo las cosas. Eso existe, no existe en la Ciudad de Buenos Aires, no existe en la Ciudad de Buenos Aires eso. Podría haber construirlo, no existe. Claro. En la provincia sí. Entonces digo, ¿cómo se juega esos dos planos? Incluso el intendente ha arrastrado muchas veces los candidatos para hacia arriba. Lo cual es raro. Pero ¿cómo ven eso? La verdad que yo no tengo, me supera la situación, es como digo, no sé qué va a pasar ahí. Es que le supera la propia política. Claro. O sea, los partidos políticos no entienden qué va a pasar en el cuarto oscuro en esta elección, me parece. Si es eso, vos vas a entrar al cuarto oscuro el 7 de septiembre y decir, bueno, de qué sé yo es mi intendente y acompaño a lo que haya, o viste que a qué le quiero dar un mensaje a Milei. No se entiende qué va a pasar en el cuarto. Para mí va a ser una sorpresa total el 7 Porque de además septiembre. me parece que se mezclan un montón de incertidumbres. Algunas que son de fondo y otras de forma. De forma es qué carajo estoy votando, con qué boleta, cómo es el sistema, cuándo voto ahora, voto después, voto dos veces, voto en septiembre, en octubre. Esa es una, y después también hay cuestión de, ¿estoy votando en contra de Milei? O sea, ¿estoy votando en contra o a favor de Milei? ¿O estoy votando por un proyecto bonaerense? Ahí dicen que muchas veces las campañas no inciden. Ahora, en la ciudad se terminó imponiendo la decisión de La Libertad Avanza, que es bancar el proyecto nacional. Bancar a Milei. Por eso digo, va a ser relevante en cada una de las elecciones quién, antes de ganar, ¿quién logra definir qué se está votando? ¿Cuál es el mensaje principal? Frame, digamos. Eso va a ser muy relevante. Siempre lo es en las elecciones, pero en este caso mucho más. ¿Qué pasa? Me parece que el gobierno también busca
a partir de algunos datos que aparecen, o incluso las elecciones de ayer, va a buscar su frame. Sí. Ahora, Y lo busca por distintos, digamos, lo acabamos de mencionar, si bueno, Milei emperador, Milei ganó, bueno. Ahora, al contrario. Lo que también se ve es cómo todo está muy provisorio. Todo está muy provisorio, está muy en el aire. Sí, que el lunes después del 8 de septiembre podemos estar diciendo todo lo contrario de lo que estamos diciendo hoy. 30%, Este 30% de la Libertad Avanza, del 50% que votó, es decir, es la hegemonía mundial de este partido político. Son 16 personas cada 100, algo así. De cada 100 personas habilitadas para votar en la Ciudad de Buenos Aires, 16 votaron a Adorni. Igual o sea, eso te baja siempre todo porque... No, sí, te lo baja todo, pero igual está claro, te hace ver que no es que hay, ¿viste? Entiendo. Una fuerza arrolladora bancando a Milei. Pero yendo al otro lado, bueno, eso que aparece es un mensaje, es un sentido. Bueno, me parece va a ser una tarea central de quienes quieran oponerse a Milei, que se da la particularidad que los distintos sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires, con distintas vías, tienen mucha intención de oponerse a Milei. Sí, pero no resuelven sus internas. Sí. Ahora, a diferencia de la ciudad, me parece que el peronismo tiene que nacionalizar la elección, o sea, ir contra Milei, y el gobierno nacional justamente la va a querer provincializar. ¿Sí? Con eso te iba a preguntar. Claro, marcando la inseguridad de Axel, o sea, apuntar contra los problemas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero por lo que viene, me parece a mí como la sospecha que tengo yo de las intenciones son un poco esta de Milei, soy yo, emperador, sí, no, y tengo la sensación que la provincia de Buenos Aires también van a ir por ahí. Porque pero no con los saben problemas, hacer otra cosa. Pero marcándote la inseguridad, mostrándote, viste, y le gusta mucho mostrar, gobiernan hace 70 años y mirá cómo está el conurbano bonaerense, o sea, y yendo a los problemas bonaerenses. Entonces ahí, fíjate lo que fue la campaña pero al final los hechos de inseguridad. Axel quería un poco que se provincializara por algo de Dobla. Sí, pero bueno, hay que... En el marco siempre de cada vez que vos lo ves a Axel habla de la situación, digamos, de la situación nacional, de lo que está pasando con Milei. Por eso digo, me parece que ahí van a jugar bastantes cuestiones y que tienen que se van a jugar digamos, quizás se definan antes de votar, eso es lo que quiero decir. Se defina antes de encarar la campaña, que es de qué se trata esto. ¿De qué se trata la elección? ¿De qué se trata esto? ¿Quién impone? Si el peronismo en la provincia de Buenos Aires tiene alguna fuerza para explicarte de qué se trata esto, va a tener una posibilidad, y si no logra, si va respondiendo o va detrás de qué se trata esto, o va con varios mensajes de qué se trata esto, va a tener más dificultades. Yo me imagino que va a haber muchos mensajes de qué se trata esto, porque primero hay que ver si van todos juntos, porque o sea, la discusión interna sigue siendo bastante descarnada. Si el peronismo no va todo junto, no tiene mucho sentido la charla, quiero decir. Bueno, o sea, pero es que el dato ya está. No, pará. Había algunas especulaciones que evidentemente después para mí lo de ayer no tiene ningún sentido, que es que él fuera muy fragmentados el PRO y la Libertad Avanza. Eso no va a ocurrir. No. Pero porque ya uno le ganó al otro, todos sacaron esa cuenta. Bueno, no sé, Werner que estudia, que cubre PRO de hace 20 años. Y aunque haya una lista del PRO, va a ser simbólica en la provincia de Buenos Aires. Ponele que el PRO diga, no, nosotros vamos a tener nuestra propia... Ya está, ya sabes que el 15. Sí, ya sabes que no saca nada. 5 puntos. Ya sabes que es totalmente simbólica. A mí me parece que hay que el dato de que eso va a estar, ese voto va a estar muy unido, el voto Milei PRO. Me parece que todo demuestra que eso va a ser así. Por lo tanto, al peronismo no le queda otra que mostrar una unidad fuerte, que igual no creo que le alcance necesariamente eso. O sea, porque la unidad ya no alcanza hace tiempo. Claro. Ahora, es lo que decía Nico, me parece que el punto va a ser que campaña, primero, si el peronismo a veces va a elecciones, hay varias historias de eso, va a elecciones como sin muchas ganas, ¿no? No sé, el 2015, ¿no? Sí, que Scioli era como, bueno, no. Scioli, entonces más o menos, entonces, bueno, si la interna genera algún tipo de situación de ese tipo de campaña, me parece que no me sorprendería que se imponga Libertad Avanza en la provincia. Y lo otro que tampoco sé bien cómo va a ocurrir, porque es una elección muy extraña, cómo va a ser esa sumatoria de victorias y derrotas. Quiero decir,
vos podés suponer que, no sé, Cristina, o Massa, para decir Sí, Cristina, se presenta a la primera y Sí, le va bien. Sí, Cristina en la tercera, 60 puntos, por Claro, ejemplo. está bien, pero después... Sí. Y el resto- se suma toda la provincia, Sí. todas las secciones, sumás y si te quedaste con la mayoría ya está. Y como Está bien, sí, una cuestión... Sí. está bien. Sí. En ese sentido, eso iría a favor de tener candidaturas muy fuertes que te arrastren votos, te tengas votos donde para hay llegar a mucha un- gente. Pero bueno, viste, el Pitu mismo decía, ojo, el tema de las campañas de los testimoniales también. Mm. Yo siento que, viste, hay un cansancio también de... Pero para testimonial, Cristina no va a ser testimonial. Cristina se va a tener que ir a sentar en la banca en la legislatura bonaerense y porque lo va a hacer también, supongo. Sí, pero vos no sentís que el electorado, porque siempre pensamos, viste, que la gente está que lo ve distante como y todo. claro, siendo No se ve medio testimonio, no se ve Claro. como que es una forma de, más que, no, hay algo ahí que me parece que Sí. funciona, Ujú. que no sé si eso no aleja, en fin, qué sé yo, Sí, son muchas sí, puede ser. especulaciones igual. ¿Y cómo vos lográs representar? Digamos, también me parece que uno de los elementos y que está dado por este mapa pintado de 2 colores en la ciudad de Buenos Aires es que hay ciudadanos que están buscando ser representados. Hay malestares que están. ¿Cuántas veces hablamos de cómo ganaba el PRO, digamos, en el sur de Sí, la ciudad? claro, que ya no Y está que más. tenía un aparato y que tenían Sí. una cuestión de territorial. Bueno, no está eso. Ahí hubo en el marco de todo, con todos los peros que dijimos, una búsqueda de una representación. Digamos, estos malestares están, estas voces, si recuerdan ustedes, fíjense ustedes, en 2017, la campaña que tuvo Cristina en la provincia de Buenos Aires, donde iban estas personas al frente, estos afectados de Macri, si ustedes se acuerdan, iban al frente, desde algunos eran docentes, otros Sí. eran trabajadores sociales, otros eran sectores de la salud, otros eran sectores de la educación, y Cristina iba detrás. En el 2017, que a lo que estamos hoy era un pico económico. Claro. Sí, Entonces, estaba bien. el gobierno. esta búsqueda de este malestar a ser representado está en el mapa de la ciudad de Buenos Aires, estaba. Si el marco va a ser venía acá a resolver los problemas de los dirigentes políticos, no parece un marco muy interesante. Si el marco va a ser con esto que vos vas a poner acá, vamos a hacer algo para mejorar, para frenar esto, para defender ciertas cuestiones o para avanzar en otras cuestiones, que es un debate que hay, bueno, seguramente. Y volviendo al principio de la charla, perdón, el tema del ausentismo, en el 2021 fue crítico el ausentismo en la provincia de Buenos Aires particularmente. ¿No? Digo, eso, ¿se acuerdan? De hecho, entre las PASO, digo, lo Sí, señalaste en un momento, Nico, ¿no? Que esta idea de, bueno, la política Le se jugó puso en las contra pilas. del peronismo. Claro, y levantó Sí. en las generales, ¿no? Sí. Porque hubo hubo un susto, Sí. ¿no? Y ahí Entonces, dijeron, che, ojo, ojo que se el quiere. sistema político peronista de la provincia dijo, no, bueno, hay que... Sí. Y acá me parece que tal vez, los datos de la ciudad de Buenos Aires pueden funcionar como una previa, decir, podemos tener un problema de participación Claro. enorme. Es que está claro que es un mensaje para el peronismo, sobre Sí, todo. sí, puede haber. Yo creo que también ayer traigo un elemento que a mí no dejó de llamarme la atención, por más que uno ya lo da como un dato, pero bueno, fue la situación de Mauricio Macri, ¿no? Ujú. Mauricio Macri es una persona, un dirigente que viene definiendo las cuestiones muy importantes de la política nacional. Totalmente Hace dibujado. Muchos años, ganó la elección nacional hace 10 años, ha sido un dirigente muy relevante en la cuestión política nacional y ayer estuvo muy golpeado Sí, en una elección local. Quiero decir, eso me llamó la atención, lo traigo como también para ir Sí, dejando imagínate, que yo si, quiero agregar imagínate esto. si le pasara Sí. a Cristina que sacan en la provincia 15 puntos. No, del claro, peronismo. exacto. Bueno, lo que pasa es que ahí Fede decía, bueno, lo que hay que decir acá es que de quiénes son, ahora en la Ciudad de Buenos Aires por lo menos, los votos antiperonistas. Ahora, hubo un cambio. Me parece que detrás de Macri y Milei está el poder económico y ahora el poder económico también lo que está diciendo es, bueno, ¿quién va a ser ahora mi ejecutor, mi brazo ejecutor en la política? Ya no es Macri, ahora es Milei. También está eso, ¿no? Sí, pero el poder económico tiene un discurso para todos, tiene soluciones para todos, está pensado el modelo para todos. No. ¿Quién entra en este modelo económico? ¿Se puede explicar eso? ¿Se puede contar?
No, pero tiene unos fierros importantes. ¿Qué pasa con los ricos? Y tiene en algo la para Argentina? decir en la política argentina hace mucho tiempo. Por eso supuesto yo que sí. creo que vamos a hacer una elección, por ahí me equivoco, el encuadre del gobierno en la elección de la provincia me parece que lógico sea furibundamente antiperonista. En Sí, su claro. encuadre para comerse el voto del PRO, que la provincia, digo, está bien, hay menos voto antiperonista que en la ciudad de Buenos Aires, pero Pero hay mucho son también. muchos. Y tiene que, para mí, entonces en eso, tomando lo que decía Nico, y eso también te genera una serie de problemas en la provincia de Buenos Aires. Sí, Ahora, pero pero- también es cierto que hay que recordar lo que hablábamos antes, lo hicieron en la campaña presidencial y no le funcionó a Milei, perdió las 3 elecciones. Sí. O sea, fue esa campaña Sí. y la perdió. ¿Por qué Cristina iría como en la tercera en septiembre y no en octubre para la... Puede ir también en octubre. Podría pasar cualquiera de las dos cosas. No, podés ir en Las dos. septiembre. Ah, ¿puede y ser las después- dos? Claro, Sí. Adorni, por ejemplo, ahora en la ciudad puede ser candidato nacional en Ah. la elección general. ¿Y O sea, después qué elige? ¿Me quedo y para sí, diputado o para legislador? renunciás Para a dejar, una- claro, para elegir el cargo más. Podés ir a las directo. dos. No, está claro que la primera elección, como sucedió en la ciudad de Sí. Buenos Aires, me parece que es la que termina definiendo o empieza a mostrar qué puede pasar en la general. Pero primero tenés que ganar la primera. Y sobre todo me parece que el peronismo tiene que ganar, sí o sí, tiene la obligación de ganar la primera elección, que es la de diputados provinciales. Entonces ahí dice, bueno, Si Cristina lo entiende ahí, se manda para ahí, sí, yo creo que va a terminar siendo candidata ahí, en septiembre. en septiembre. Sí. Ya nos quedamos un poco sin tiempo, pero no quería dejar de decir esto. Me pareció a mí muy, muy impactante lo que hicieron con las deepfake. O sea, lo que hizo toda la usina de los trolls de Milei, con los videos truchos de Macri y de los Penato, y sin embargo pasó casi inadvertido. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Es como ya fue todo? Claro, es que yo le saco y le resto importancia. Sí, pero porque pensás que no cambia ningún voto. No, porque creí que iba a ser mucho peor. O sea, ¿En qué sentido? Que la fake news y El la efecto. campaña sucia, pensé, Ah. se jugaba tanto en esta elección, o sea, se jugaba el liderazgo de la derecha. ¿Te parece que que puede yo haber algo pensé peor que hacerse sí. pasar por el otro con una inteligencia Claro. artificial Sí, diciendo pero que para- vos Claro, no yo tenés? creo que vamos a ver algo peor. O sea, Wow. entonces pensé que iba a ser mucho peor. Me sorprendió que esto no hubiese sucedido Sí. o arrancado antes y que pasó en la última semana. Me quedé diciendo, es más, o sea, lo entrevisté a Santoro la semana pasada Sí. y después en la charla de Off, lo cuento porque no es nada, le decía, che, pero para mí fue re tranquila esta campaña, sabiendo lo que está en el gobierno, ¿no? Dije, che, ¿qué pasó? Yo creo que O sea, hubo varias cuestiones, digamos. Una es esta, que fue al final, digamos, hay distintas miradas sobre eso. Hoy hay una columna de Joaquín Morales Solá, que Joaquín Morales Solá no lo suelo leer, pero hoy justo me Sí. llamó, Te topaste con me eso. llamó la atención un título que un poco ¿Qué dice Joaquín planteaba... Morales Solá? No, está escandalizado como vos. ¿Coincidís con...? Coincido en el escándalo. por un lado acá, pero por otro lado también poniendo a lo de este triunfo con el 30% como en un lugar... Subestimándolo un poco, sí. poniéndolo en un lugar, digamos, no en aquel lugar, sino Sí. en un lugar. Y por otra parte pensar, bueno, que también cómo se conectan todas estas, digamos, que la CIDE tenga tanto poder de Manejo. fuego con dinero, que lo leemos en el boletín oficial, cuánto dinero se le pasa, qué pasa con la proliferación de lugares en los medios donde se habla permanentemente bien a favor de Milei o con el mensaje que pretende la Casa Claro. Rosada, cómo funciona esa maquinaria, qué sale de eso, digamos, si eso se puede, si eso es un tema de la realidad, Claro. no hacemos nada, o se puede politizar eso también, de qué está pasando con estas cuestiones. Y por otro lado también por ahí no fueron las deepfake, qué sé yo, pero si pasamos en limpio el volumen y el lugar que han tenido ciertos candidatos en los medios que después sacan muy, muy poquito, Eso también quería hablarles, pero nos quedamos muy, sin muy, tiempo. muy poquito, digamos, en todas las elecciones hay voces Sí. para todos, en todas las elecciones hay lugares, pero incluso en medios y en lugares donde nos interesa debatir, bueno, cuál es el futuro de la oposición, cuál es el futuro del peronismo, aparecen muchas voces, algunas con mucha inflación de ciertas voces que después no se traduce Sí, eso sí, en sí, votos. quedó que muy Yo lo que notorio, quiero decir ¿sabes es- eso? Esto va a pasar.
el que tiene que estar preparado también es el otro. O sea, en la provincia de Buenos Aires va a pasar, el peronismo sabe que va a pasar y cómo va a enfrentar esto. Es que es muy difícil contrarrestar la trampa tan fragante. Sí. Me parece muy difícil. Pero podés estar preparado. ¿Qué haces, Ro? Hay equipos que... Ojo que si yo llego a decir que... Claro, hay equipos que tienen que estar preparados sabiendo que va a pasar esto. O sea, incluso se trabajó mucho con los equipos de la campaña de Lula da Silva que luchó y peleó contra las fake news de Bolsonaro. Sí. Hay equipos que están preparados para esto. Entonces decir, che, esto va a pasar. No nos sorprendamos cuando pase en la provincia de Buenos Aires. Ahora, el otro tiene que estar preparado. Y después pensar también de esta última, que es en Capital. Pongo este signo de interrogación. Es una campaña... Lo que viene en la Argentina, la política que viene en la Argentina, ¿es una campaña de mensajes y de consultorías? ¿O es una política en la que los dirigentes van a tener que poner, digamos, decir cosas, la centralidad? Digamos. Se gana con el mejor. Mirá, vas con este color, vas con este mensaje, vas con este spot, vas con esta segmentación, o son cosas más gruesas las que estamos discutiendo. Bien. Digamos. Por otra parte, me llama la atención, y esto es lo último que digo, vemos que es un discurso muchas veces autoritario, algunos le dicen fascismo, otro derecha radical. Es como lo digo así rápido, es como un fascismo que le cuesta movilizar. ¿No? Sí. Estas derechas, vos lo veías, no sé, a Bolsonaro, Fede, vos que sabés el tema. Sí. Era como más. Unas marchas más enormes. movilizado. Esto cuesta un montón para lograr ese 30% de los votos, que si vamos también al tema económico, probablemente sea el voto más caro de la historia, porque en parte se está logrando por un dólar barato, prestado. Llevándose puesto a Tierra del Fuego para un shock de último minuto, Sí. muchísimo. Muchas gracias, nos quedamos sin Por tiempo, favor. podríamos seguir conversando. Fede Vázquez, Rosario Yerdi, Nico Telchuk. Gracias por haber pasado por acá. Muy interesante todo. Bien, yo me voy despidiendo. Paulita Artico estuvo en la puesta del aire, Juan Piparolo en la puesta de cámaras, Baluda Tzori, Cónica Gide en la producción. Yo soy Julia Mengolini. Se queda en la buena compañía de Crónica Anunciada, Juana Morín y todo su equipo. Hay que llenar